¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio de las Déboras. Mi nombre es Alma Celina Jessica Jerez por acá. y esto es Las Déboras. Estudian. Y en esta ocasión vamos a continuar, ya saben, estudiando a las mujeres de la Biblia desde esta perspectiva diferente, desde esta perspectiva de ojos de mujer. Y queremos hablar de la otra parte de este combo que siempre se nos presenta en la Biblia. Ya hablamos de la primera parte, ya hablamos del primer componente, ya hablamos de su hermana Marta. Y ahora en esta ocasión queremos hablar de María de Betania, la otra parte de esta pareja que tiene mucho, mucho que enseñarnos. Vamos a platicar. Este es un personaje conocido, este es un personaje muy conocido, de hecho, e incluso probablemente en alguna ocasión, sobre todo uno de los pasajes de los que vamos a hablar es el más conocido, y mucha gente no sabe que es María de Betania la protagonista de esta historia. Ahorita lo vamos a ver. Pero yo sé que nos va a enseñar mucho, nos va a traer mucho más allá de lo que de manera clásica nos han enseñado sobre ella. Y entonces vamos a hacer un recorrido rápido por la historia de María de Betania. A ella la encontramos primero, la primera vez que la mencionan las escrituras, es en Lucas 10, 38 al 42. Y esta es la escena introductoria, y es la escena en la que Jesús llega a su casa, llega a casa de su hermana Marta, está ella ahí presente, y entonces Jesús se queda ahí, les está enseñando, les está predicando, y tenemos esta famosísima escena en la cual María se sienta a los pies del maestro para escuchar, para aprender todo lo que Jesús tiene que decir, y su hermana viene y se queja de que no le ayuda, de que no le está ayudando en las labores de la casa, en atender a los invitados, y pues Jesús le da esta respuesta tan famosa que es, Marta, no te afanes, María ha escogido la mejor parte. Y vemos cómo María eligió, nos dice el Señor Jesús que el haber elegido el escuchar, el haber elegido aprender, el haber elegido estar ahí a los pies del maestro, pues era la parte que más aprovechaba de esa situación que estaban viviendo. De ahí las vemos nuevamente, nos encontramos con ella nuevamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, también una historia muy conocida, y es la historia de la resurrección de Lázaro. Su hermano Lázaro, sabemos que Lázaro está muy enfermo, las hermanas, Marta y María, mandan llamar a Jesús para pedirle que lo venga a curar. Jesús les dice que no se preocupen, que no es una enfermedad de muerte, y no regresa, y Lázaro se muere. Entonces pasan 3 días y Jesús regresa. Y vemos cómo Marta sale a recibirlo, pero María se queda en la casa. Y ya entonces alguien le avisa, Marta le manda a avisar a María a la casa que es el maestro, que es Jesús, que ya llegó. Entonces ya María sale y va toda la gente atrás de ella, o sea, todos, dice que toda la gente que lo estaba acompañando en la casa sale atrás de ella. Y ella se pone a sus pies y llora y le dice, Señor, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿No? Y tenemos entonces esta declaración de la que ya hablamos, esta declaración hermosísima de parte de Marta, en donde nos dice que ella cree que Jesús es el Mesías. Jesús se conmueve profundamente por el dolor de las hermanas, por el dolor de María y por su propio dolor, porque era su amigo. Lázaro era su amigo, así como ellas dos eran sus amigas. Y encontramos este versículo que nos habla tanto de la humanidad de Jesús, ¿no? Donde dice que Jesús lloró. Y luego ya, pues bueno, tenemos la resurrección de Lázaro, todo este milagro espectacular que se da. Y luego la volvemos a encontrar en Juan capítulo 12, título siguiente, la volvemos a encontrar, y este es así como que el momento de brillar de María, este momento en el cual están en una cena, invitan a Jesús, están otra vez allí en Betania, no en casa de ellas, están en casa de Simón el leproso, y estando ahí, María viene y rompe un perfume costoso, o sea, rompe el frasco de un perfume costosísimo y con él unge los pies de Jesús y utiliza sus cabellos para limpiar sus pies. Eh, Sabemos, si se nos dice que los discípulos se escandalizaron por el costo, se nos especifica que fue Judas el que, ¿cómo es posible que tiren esto, algo que costó tanto dinero? Se podía haber dado
para ayudar a los pobres. Y Jesús les dice, a los pobres los van a tener siempre, pero a mí no me van a tener siempre. Y esa acción de María, y él dice, y esta acción que ella está haciendo, esto que ella está haciendo, es un, es una acción que tiene que ver con lo que va a venir, que va a ser mi muerte y con el hijamiento de mi cuerpo para la sepultura. Y este acto que ella está realizando, yo les garantizo que va a hacer que toda la gente sepa que ella lo hizo. Y obviamente las palabras de Jesús se cumplieron, porque a veces, aunque no sabemos exactamente qué es ella, todos conocemos esta historia. Y aquí es el punto en el que dejamos de saber de ellas y vemos cómo María pues realiza como este acto profético respecto a la muerte de Jesús y nos deja saber también la gran unión, el gran amor, la comunión que ella de manera personal tuvo con Jesús a través de su amistad, que ella era su amiga, así como su hermana, así como su hermano, pero cada uno como individuo era amigo de Jesús. Mm, Me gustan las hermanas. Sí, Las hermanas de sí. Betania. Cositas bien interesantes de la historia que, como conversábamos en el curso del lunes de interpretación bíblica, eh, tienen que ver mucho con el contexto de la historia. Quizás es más rica estudiando el contexto de la historia. Volvemos a este episodio, al primero, ¿no es cierto? Esto de que una sirve y la otra no. De hecho, perdón, pastor, pero el domingo la escuché, la sacó a colación y confirmó lo que ya habíamos dicho la semana pasada, que Marta es la afanosa. Exactamente ese mensaje, y faltó decir la declaración de Juan 11, donde es Marta la Sí, que declara quién es Jesús. así Entonces, me es. faltó otra vez esa parte. Eh, y ahora, claro, nos vamos a ese mismo episodio, pero porque hay algo muy interesante en esa historia, no solo es la declaración de Marta, sino lo que pasa en conjunto con las dos y con Jesús, porque ese hecho igual es un tema súper importante que rompe esquemas, la declaración de Jesús, Marta, así como, Marta, no te estreses, pero ¿en qué sentido es tan importante y declarador? Porque hay una descripción que hace el narrador bíblico, el escritor, y nos dice que María estaba a los pies de Jesús. Y eso es interesante porque es conocido en la época que quienes estaban a los pies del maestro son los discípulos. Y eso es lo genial de estas dos historias. Bueno, es imposible separarlas, estas dos Sí, no, historias, porque vemos que Jesús se da el tiempo primero de vincularse en amistad, en cariño, en afecto con esta familia, con estos hermanos, pero también ese acto de compartir va de la mano de una declaración que es súper importante y rupturista de la época. Lo veíamos en la clase del viernes, no sé si te acuerdas, la visión griega de las mujeres, y que no ha de ser tan distinta a la judía en la sí, época. claro, en ese momento, pues no. No ha de ser muy distinta. Y bueno, a las compañeras que no están en clase, estábamos revisando unos documentos del siglo primero, greco-romanos, donde se habla, bueno, habla Aristóteles y cómo había que administrar la polis, que era, ¿no es cierto?, la ciudad, la vida de la ciudad. Y ahí hay una declaración súper importante que evidentemente se refleja en la época, en lo que creían las personas en la época, y es que las mujeres no tenían el mismo nivel cognitivo. En palabras simples, eran tontitas. Eran tontitas. El hombre era el que estaba creado eh, Sí, para liderar y veíamos que la responsabilidad, ¿no es cierto?, del hombre era liderar su casa. No sé si le suena alguna parte del Nuevo Testamento, es de liderar su casa sabiamente, a su esposa, a su hijo, sus esclavos. Y el valor de la mujer o el deber de la mujer o su responsabilidad era
estar en silencio y obedecer. Insisto, ¿les recuerda algo del Nuevo Testamento? Eh, porque era el pensamiento de la época. El pensamiento de la época tenía que ver con que era considerada a la mujer en un nivel inferior, no solo como propiedad del esposo o del padre, sino también eh, con este bajo nivel, no sé si llamarle espiritual y cognitivo, en el sentido de que no puede liderar, no es capaz de entender para qué le vamos a enseñar tanto. Lo mismo pasa en el tiempo judío, o sea, en el contexto judío. No es que no pudiera ir al templo o a la sinagoga, ellas podían asistir, pero siempre era un lugar secundario, siempre era atrás. Y lo que hace Jesús y por qué también el cristianismo crece tanto dentro de las mujeres en el siglo primero, y eso es algo que nos refleja tanto la narración bíblica, porque recordemos que es un contexto patriarcal, ¿ya? Porque de repente a mí me han dicho, ay, Jessica, pero en la Biblia no habla tanto en el Nuevo Testamento de las mujeres. Y yo, claro que no, Pues no, porque los protagonistas de la historia son los varones. Es una claro. sociedad tremendamente patriarcal y no es que lo diga porque soy feminista, bueno, un poquito, pero es patriarcal y de hecho eso ha estado en la sociedad hasta re poco tiempo atrás, hablando que recién la revolución feminista parte cuando en la década del 60, o la teología feminista, por decirlo así, en la década del 60, 70. Un poco antes, socialmente hablando, el resto del movimiento. Sí, Pero antes de eso, en todas las sociedades, en la mayoría de las sociedades de los tiempos, en las épocas, los que han dominado la esfera pública siempre han sido los varones. Por eso que cuando hablamos de leer la Biblia con ojos de mujer, nos referimos a que la escritura está hecha por varones, aunque los libros lleven nombres de mujer. De repente la hermana piensa, ay no, pero es que Ruth es un libro de sí, mujer y la historia es de una mujer, sí, pero la escribió un hombre. sí, pero está escrita por Esther hombre. también, pero la escribió un hombre. También. Todas las escribieron un hombre, porque los hombres son los que escriben. Los hombres son los que escriben, los hombres son los que leen, los hombres son los que interpretan. Hay muy pocas mujeres en el siglo primero y más que nada en el mundo rico, griego, donde algunas Claro. mujeres se destacan en ámbitos como la filosofía o la poesía, pero la mayoría no lo son. De hecho, documentos históricos muestran que incluso en el mundo grecorromano las mujeres al nacer eran asesinadas porque se necesitaban que Ah, nacieran hombres. No lo hacía el judaísmo porque el judaísmo, uno de sus mandamientos, no matarás, claro. y conservaban a las niñas, pero no en el mundo grecorromano. Entonces, el valor que tiene la mujer es muy inferior, es una propiedad, no tiene derechos sobre nada. Por lo tanto, de hecho, recién estaba grabando el audio, que no enchufé el micrófono, y salió un tanco. El libro del Satames que estamos estudiando, y ella justo en el capítulo que vamos a leer el jueves habla de la mujer que se salvó, o Jesús salvó de ser apedreada. Ujú. Y habla, ¿no es cierto? Pues la vamos a tratar más adelante, pero que tiene que ver con que ella la pillaron en el acto mismo de adulterio, en el acto, lo que significa que estaba el varón. Pero en la historia con Exacto. Jesús no está el varón, porque el acto es un acto de deshonra hacia el esposo o hacia los padres si está prometida. Entonces, todo acto, en realidad, esto de codiciar y hacerse al alcance que tiene la ley de codiciar, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el burro, la casa, las cosas. Entonces, la mujer es Parte de vista las en el propiedades. marco bíblico como una propiedad, como una Ujú. cosa de los varones. Y muchas veces en el caso esto de estas denuncias de adulterio no siempre eran reales tampoco, porque era una forma con dos testigos de deshacerte de la mujer para no pagarle bote Mm, y terminaban sí. condenadas. Entonces, ese es el escenario en el que están las mujeres en el siglo primero. Por lo tanto, porque doy esta tremenda vuelta para llegar precisamente a algo que hace Jesús. Y es que, y que queda reflejado en esta narración, yo insisto, creo profundamente inspirada por Dios, que pone a Lucas, saben que personalmente no es que me guste mucho Lucas, pero lo menciona y dice que María estaba sentada a los pies de Jesús y él estaba enseñando. Y estaba sentada como los discípulos ante su maestro, aprendiendo. Entonces Jesús
sí la consideraba cognitivamente y espiritual, perdón, y espiritualmente igual a un hombre. Ujú. Y eso es lo que hace que a mí en lo personal me encantan estas dos mujeres interactuando y específicamente las narraciones del Evangelio de Juan, porque nos muestran a estas dos mujeres y después con la otra escena de Juan, con Sí, Juan, los primeros 8 capítulos del 12, o sea, 8 versículos del capítulo 12, porque nos muestran a estas dos mujeres a las que Jesús le enseñaban, eran sus amigas, pero también él les enseñaba, y Marta, como decíamos la semana pasada, estaba haciendo las cosas, pero estaba muy atenta, o no llega esta sí, sí. declaración de Juan Ajá. 11 cuando dice, tú eres el Cristo. Y la hermana, por otro lado, que ya Jesús nos dice que estaba a los pies estudiando y que él la destaca y le dice, ella ha elegido la mejor parte, la que nunca le van a quitar. Y después vemos en una declaración en el capítulo siguiente, que de repente la pasamos muy por encima, como cada vez que leemos los relatos de mujeres, ¿verdad? Sí, En que las pasamos muy livianos, muy por encima, pero en realidad lo que estamos viendo es que tal como su hermana, ella hace un acto escatológico, profético, sí. pero, pero, bien, entonces, como decíamos, María hace un acto profético que es clave. Sobre todo, creo que lo mencionaba en la clase anterior, donde decía, o sea, en la grabación anterior, donde decía que en varias oportunidades los evangelistas nos dicen, los discípulos no entendieron. Y cuando Jesús Ujú. iba a derribar el templo y lo iba a levantar en 3 días, y dice, pero los discípulos no entendieron No de que él entendieron. hablaba de su cuerpo. Entonces, en varias ocasiones los narradores bíblicos, los evangelistas nos van diciendo, pero no entendieron. Pero ellos no entendieron lo que Jesús quería decir. Pero pasa algo muy curioso con esto de las mujeres. Yo insisto, con el relato de la samaritana, después Marta de Betania, ahora María de Betania, en que ella sí entendió lo que Jesús era y lo que iba a hacer. Y de hecho todas las mujeres que después el mismo evangelista, Lucas, Mateo van mencionando, que siguen a la cruz, a pesar de que los discípulos están escondidos, se fueron por temor a represalias y todo eso. Tal vez las mujeres no eran tanto peligro para el imperio, pero igual había su cuota de temor de estar metida entre medio, pero seguían ahí. Em, entonces vemos que aún así las mujeres, los evangelistas nos dicen, sí entendieron, Ella sí. sí creyeron, sí estaban Ujú. en la cruz esperando, sí estaban en el momento de la resurrección esperando. Y aquí Marta de Betania lo que hace es eso, ella sí entendió. Y de hecho, en este mismo relato pasa algo muy curioso, porque el evangelista vuelve a hacer eso. El evangelista está diciendo, ella derrama el perfume y coloca ahí en la voz de Judas Iscariote, Mm. hermano Judas Iscariote, y dice que el discípulo, que en este caso Judas Iscariote, se pone a reclamar porque ¿por qué habían ocupado así ese perfume y no lo habían vendido para los pobres? Entonces nos vuelve de otra forma a decir lo mismo. Ya sabemos que Judas Judas, Sí, pero claro. no Pero igual no entendió, entendió. no Igual no entendió entendió el punto. que en realidad era un acto simbólico, escatológico de lo que había de venir, es decir, en unos pocos Sí, días más Jesús iba a morir en la cruz y era el símbolo, de hecho el mismo Jesús lo dice, de que ella estaba preparando su cuerpo. ¿En qué símil? En lo que hacen normalmente las mujeres con los cuerpos de los difuntos, es que los lavan, los agregan estas especias, los vendan, ¿no es cierto? Y le hacen este proceso como un símil de una purificación. Entonces, él sí lo ve. O sea, Jesús entiende, ve este sí, sentir que tiene María, de que María identifica, tal como su hermana, quién es él. sí. Identifica, sabe lo que va a venir y es bastante probable que él en algunas enseñanzas, esto es mío, ¿ah? No está en ninguna parte, pero me refiero a que es bastante probable que en esa conversación, en esa enseñanza, tal vez él lo haya dicho, porque hay ocasiones en que él dice, él ya había anticipado de esto, Ujú. pero yo no lo había notado. Probablemente les hubiera comentado, voy a morir, va a pasar esto, sí.
Y a mí lo que me llama mucho la atención, también me llama mucho la atención es el grado de, como comentaba, el grado de comunión que deben de haber tenido con Jesús, como para que Dios la haya usado de esta manera, en este acto profético, completamente profético, porque además, si recordamos, cuando Jesús muere en un sábado, por lo tanto, no lo pueden preparar adecuadamente. Entonces, pero ya no, pero, o sea, pero técnicamente no había necesidad de que lo prepararan porque María ya lo había preparado, Se había anticipado. ya se había anticipado a esa necesidad de que en el momento en el que sucediera, en el momento en el que Jesús, el cuerpo de Jesús quedara en el sepulcro, no lo iban a poder purificar, no lo iban a poder ungir, porque era sábado, pero ya estaba ungido. El Señor lo usó para cumplir ese requisito, porque además al final de cuentas sabemos que Jesús dijo que él no venía a romper la ley, sino a cumplirla completamente, y hasta en eso cumplió, utilizando a María. Igual sigue existiendo, ahora estaba cotejando las versiones para acordarme bien, pero sigue habiendo un dejo en estas historias, insisto, en una sociedad patriarcal, en donde este relato de la historia de María aparece también en Mateo y aparece en Lucas. Pero adivina cómo aparece en Lucas. Ah, dice que es una mujer, dice que es una La prostituta, mujer ¿no? pecadora. O la mujer pecadora. Porque para Lucas, la mayoría de las mujeres o tienen demonios, o son prostitutas, son pecadoras. Entonces eso me llama mucho la atención, que a diferencia de Juan, en Juan es Juan sí le pone María de nombre. Betania. María de Betania, Sí. la que el capítulo anterior está diciendo que Jesús amaba, quería profundamente por esta hermosa amistad que tenía con esta familia. No un amor romántico, sino con este amor fraternal Sí. que tenía con esta familia. Ujú. Entonces ahí donde uno, claro, nos damos cuenta de la influencia de la época, de esta visión de repente en que las mujeres que aparecen en los textos o les sacaron espíritu o tienen enfermedades, que por lo general la concepción de la enfermedad es que o es un Es espíritu o pecado. alguien Ujú. pecó, Sí, por lo claro. tanto es una connotación no buena. Y vemos acá como el evangelista como Juan, y yo lo he mencionado antes, que a diferencia de los otros evangelios, Juan es distinto porque está preparado, está redactado de forma distinta. ¿En qué Ujú. sentido? Está redactado unos cerca de 20 años después que los otros evangelios, pero donde hubo, y no por una persona en particular, si bien tiene el nombre de Juan, Ay, Juan. pero no por una persona en particular, sino que en realidad se piensa que es una comunidad, la comunidad de Juan. Por lo tanto, esta historia, a diferencia de lo que los otros evangelistas escribieron, Marcos fue el primero, después Mateo y Lucas, que se basaron en este texto de Marcos y otro el texto Q que desapareció. eh, entonces hay una concepción que es más pronto a los hechos, es más cercano a los hechos. No tiene tanta elaboración, sino que simplemente ellos como van recolectando la Registro. tradición y la van colocando ahí, la dejan como testimonio. Pero Juan tiene una concepción distinta, de hecho por eso que se llama que es un evangelio más espiritual y vemos estas diferencias que estamos Sí, conversando de este sí, sí. capítulo 11 o 12, que se tiende a decir que es un evangelio más espiritual porque a diferencia de los otros es más tardío, se escribe Ujú. después, al menos Sí, 20 años después, y aquí da todo este tiempo, todo este proceso, esta diferencia de tiempo le ha dado a esta comunidad, a este grupo, más espacio para lo que ellos presentan o escriben, ya está teologizado, en el sentido que ya está analizado e interpretado. Juan, a diferencia de Lucas, Lucas nos narra hechos, pero sí. Juan interpreta esos hechos Interpreto. en Sí. base a lo que él quiere mostrar al lector. Y lo que él quiere mostrar, si bien varios de los evangelios coinciden en eso, de que Jesús es el Mesías, pero aquí la diferencia está en que no solo Jesús es el Mesías, el que había de venir, sino que parte con la declaración del capítulo 1 diciendo que Jesús estaba del principio, Es Él Dios. es el verbo. Sí. Y eso hace que sea una connotación distinta
porque es un proceso en que esta misma comunidad ya ha reflexionado mucho, ha teologizado sobre todas estas cosas que Jesús hizo. Por eso el evangelista dice, si nosotros escribiéramos todo lo que Jesús hizo, Sí, no habría no libros en el mundo. cabría. Sí, Claro, pero selecciona estos signos, estos 7 signos, y no solo nos relata la historia, sino que lo interpreta. Y por eso que son tan extensos, por ejemplo, la sí, Samaritana tiene como más 50 más o menos versículos, esto mismo, lo que veíamos 11 y 12 también es muy largo, entonces hay una reflexión que es mucho más profunda. Y sobre todo en el tema de las mujeres, que yo siempre he dicho que amo más a Juan, porque Juan muestra a las mujeres y es un quiebre en la época, en lo que se pensaba en la época, porque las muestra de una forma en que son como el ideal del discipulado. Es la mujer como la samaritana que escucha, wow, el Espíritu Santo le revela y va y parte a contar y no se le preocupa nada, que van a pensar de mí, que soy de repente rechazada, no me van a creer. No, no le importa, ella llega y cuenta. Y la gente le cree. Y pasa sí, tiempo con Jesús y conocen a Jesús. O esto mismo de Marta con una tremenda declaración, de María con un poderoso hecho escatológico, declarando quién es Jesús, por un lado, pero por lo otro lo poderoso que era lo que había de venir, que él iba a morir, se iba a preparar su cuerpo, pero iba a resucitar. Y eso el evangelista los coloca, esas declaraciones, ese accionar, lo coloca en las manos, en las voces de mujeres. María Magdalena en la resurrección, como claro. el primer testigo de la evidencia de que lo que hizo Jesús es un milagro, es real, él murió y resucitó. Y lo pone en, en la boca de las que no, Del, su testimonio no valía del nada. más improbable, claro, del menos útil, del testigo menos útil, porque una mujer, su palabra no valía nada. No, no eran en ningún juicio, iban a llamar Sí, a una mujer como testigo porque su palabra no no, valía nada. no No valía. era tampoco un sujeto de derecho. Entonces, eso es lo que nos muestra, insisto, en una sociedad tremendamente patriarcal, masculina, machista y todo, todo eso. Y que Sí, ahí, aún así, la revelación de Dios haya estado en esto de la igualdad. Oye, no son menos espirituales, no son, entendieron el mensaje, ¿entendieron? lo Sí, entendieron, no son tontitas como diríamos en Chile, lo entendieron y lo creyeron y lo y lo hicieron. creyeron, claro. Entonces, eso ya es tremendamente poderoso porque a su vez vemos en todo Jesús rompiendo esquemas de la época. El reconocer a las mujeres como discípulas nos muestran algunos elementos históricos. De hecho, hay descubrimientos. No es cosecha mía, hermana, hay descubrimientos históricos. Les invito ahí a buscar en la BBC y un montón de páginas así de historia. El otro día leía, claro, en la BBC en que mostraban las paredes de las catacumbas, pinturas donde aparecen un montón de mujeres vestidas con ropas sacerdotales o han Mm, encontrado vestiduras sacerdotales sí, donde, no sé, no recuerdo bien las cifras, pero de 100 trajes, no sé, 70 un gran porcentaje eran de mujeres. sí, Entonces el primer cristianismo tuvo una presencia importante de mujeres, pero precisamente porque Jesús rompe el esquema y también lo hace Pablo al principio. Por eso sí, que las mujeres cristianas en este periodo se casan después más tarde y algunas ni siquiera se casan, de ahí nace el movimiento de vírgenes. claro. Ya no tienen que seguir las normas que regían la cultura en ese momento. Ya ven una manera de escape a esas normas tan establecidas y tan aparentemente irrompibles. Encuentran una salida de esto, ¿no? Encuentran una salida de estas tradiciones, que además son tradiciones humanas, no son tradiciones, no es la ley de Dios, sino que son tradiciones humanas. Y Jesús les brinda esa nueva forma, ese escape, esa nueva forma de no tener que, de si no quiere, esa opción. Creo que eso es una de las cosas más valiosas que Jesús vino a traer. Opción, opciones. No tienes que seguir esta línea si no quieres.
No quieres, no tienes que seguir este camino si no quieres. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres seguir? Y Jesús dio esa opción, rompió esa barrera para poder tener opciones para las mujeres. Ahora, aún así han pasado 2000 años y siguen existiendo iglesias en las cuales se sigue manteniendo esta visión. Porque dicen, no, es que Jesús no escogió apóstolas, bueno, hay apóstolas, ¿ya? Pero Jesús escogió a 12. Pero la pregunta que hacía una escritora que me gustaba mucho, ella decía, aunque Jesús hubiese querido incluir mujeres en un ministerio como la que encargó a los discípulos de ir a predicar a las sinagogas, a echar demonios y hacer todo ese ministerio que les encarga, en la época no lo hubiese podido hacer, No, aunque él hubiese no me las tenido hubiera toda la escuchado, intención, no porque las hubiera él tenía la escuchado. intención. Pero la Sí. sociedad de la época, él no los podía obligar a ver a las mujeres como iguales. Y a lo más se pudo hacer en este movimiento que él tenía interno, en donde, como decían algunos textos, las mujeres le habían seguido y servido desde Jerusalén a Galilea. Estaban las mujeres. Pero después, una de las cosas que más se criticaron al cristianismo, y hay escritos de la época, en que cuestionan al cristianismo porque ahí las mujeres hablan como iguales, Mm, siendo que las mujeres tenían que aprender en su casa. No podían hablarle a otro hombre públicamente que no fuera su esposo. ujú. Entonces, claro, eso se daba en el contexto interno, en que como Pablo decía en Gálatas, aquí no hay hombre ni mujer, judía ni griego, no sé, esclavo ni libre, aquí somos todos iguales. Pero dentro del movimiento, Sí, no afuera. sí, 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 no fue. Y pero bueno, vemos cómo Dios usa la escritura, como lo hemos visto con todas las mujeres de las que hemos hablado, con todas, absolutamente todas, cómo Dios usa la escritura para tratar de nivelar el terreno, ¿no? Y para reivindicar a las mujeres y para restablecerlas en ese lugar de igualdad en el que nos creó, en ese nivel, en esa misma igualdad de a su imagen y semejanza, igual que el varón, al usarlas en estos momentos tan estratégicos, tan importantes, ni más ni menos, o sea, porque tampoco es como para decir, es que son más importantes las cosas que hicieron las mujeres. No, no son más, pero tampoco menos, o sea, son igual de importantes, son igual de, o sea, tienen momentos igual de momentos clave, igual de importantes, igual de definitivos y definitorios en el ministerio de Jesús. Dios les permite, las usa también. ¿No? Y lo vemos sobre todo, bueno, obviamente ahorita en el caso de específico de María, con este hecho profético, la manera en la que Dios la usa, es una manera impactante en la que Dios la usa y que haya quedado registro, eso pudo haber pasado ahí en su casa y se pudo haber quedado en su casa, ¿no? En una escena que María guardaría hasta los últimos de sus días y cuando se muriera. Sin embargo, quedó un registro. Sin embargo, Dios estableció e inspiró a los escritores a que registraran esa escena en específico. Ahora el tema está en que esto ocurre dentro del contexto de la iglesia, porque cuando tú le preguntas, yo vengo a una iglesia bautista, voy a una iglesia bautista donde las mujeres predican los jueves, o sea, no hay, puede predicar un hombre o una mujer, pero no así los domingos. Y aún así, dentro del mundo bautista, creo que tal vez mi iglesia local es una de las distintas. Sí, Pero si tú les sí, sí. preguntas por qué no puede predicar una iglesia, te van a decir, no, pero es que al principio en esta iglesia primitiva los que lideraban eran hombres, pero en un contexto en donde la mujer no era sujeto de derecho, no, lo que decíamos recién, se consideraba que su nivel cognitivo de liderazgo era menor que el hombre. De hecho, Ujú. en palabras de filósofos de la época, la mujer era un hombre mal formado. Entonces, Ah, sí. atrévete a decir eso hoy día. Atrévete a decir eso No, hoy día en un contexto en que la mujer es un hombre mal formado. no, cállate. No. Y de hecho, acabo de escuchar en las noticias, por ejemplo, en que Michelle Bachelet, que fue una de nuestras presidentas 2 veces, más allá de que uno sea de derecha o de izquierda, y está postulando, o comentaban ahí que le iban a postular a ser secretaria de Naciones Unidas, ¿sí? Mm, Naciones Unidas,
Entonces uno pensaría hoy día, porque ellos van alternando, decía el periodista. Tratan de que un tiempo sea un hombre y al otro, al cambio, idealmente sea una mujer, pero nadie dudaría en que hay alguna diferencia en cuanto al liderazgo o pararte adelante y decir hoy día que la mujer no tiene la misma capacidad intelectual que puede tener un No, hombre. claro, jamás, ¿No es jamás. cierto? Porque decirlo hoy día sería absurdo, pero aún así seguimos escuchando. Hay un video, por ejemplo, que yo compartí en una clase, que la compartió un profesor mío, de MacArthur con Núñez, donde le preguntan Mm, si las mujeres podían liderar en la iglesia y ellos se ríen y dicen, no, es que cada vez que una mujer ha liderado queda un caos. Y yo que me dé cuenta, los gobiernos, insisto, más allá, derecha, izquierda, centro, han habido hombres que han dejado tremendos caos. De hecho, en nuestro país, el país está liderado por un hombre y en los tiempos de Bachelet fue mejor que lo que tenemos hoy día. Entonces, eso vamos. Hoy día, pararnos en la sociedad afuera de la iglesia y decir que las mujeres no tienen la capacidad cognitiva o la preparación o el nivel académico o de carácter para liderar cuando hay mujeres que lideran tremendas empresas y puestos, sería algo absurdo. Pero dentro de la iglesia se da eso, porque si tú le preguntas a alguien y le dices, pero ¿por qué no pueden predicar las mujeres? Te van a decir, porque la iglesia primitiva no predicaban las mujeres, porque en ese contexto machista y patriarcal, evidentemente la mujer no iba a estar predicando de una sinagoga, por mucha intención que Jesús tuviera claro. Ujú, de cambiar las normas. Entonces, ¿cómo lo hizo? Lo hizo desde la legitimación, desde hablar de la ujú. dignidad de las mujeres, pone sobre la mesa el tema. Pero evidentemente no iba a salir Jesús diciendo, ya, María Magdalena, párate ahí delante de la sinagoga y empieza a predicarle a tu hermano judío. No, pues no. Eso no iba a pasar, porque la historia en ese momento en el que se da el Evangelio no lo permitía. Pero hoy Claro. día, ¿podemos decir eso? Y dicen, no, es que la iglesia tiene que ser como al principio. Los principios se En van, cuanto a principios, o en sea, en cuanto a cuanto a principios. principios, pero pues obviamente el modelo cultural, pues no lo podemos, no tiene, además ni siquiera tiene sentido querer replicar el modelo cultural, porque estamos viviendo épocas completamente diferentes, Pero y esa es esa la es la visión dentro de la grandiosidad de la iglesia, Biblia, no ajá, la y que hay esa es la afuera. grandiosidad, claro, y esa es la grandiosidad de la Biblia, que va más allá de los tiempos, va más allá de la cultura. Los principios bíblicos sobrepasan Para completamente algunos a no, porque modelos culturales. es más cómodo tenerla ¿Sí? ahí, sentadita, Definitivamente. calladita, más bonita, dice el dicho. Ajá, así es. Pero vamos que vaya, para Jesús no fue así. ¿No? Para Jesús nunca fue así. Y en la iglesia primitiva tampoco fue así. El asunto es que no se estudia adecuadamente. El asunto es que no podemos, como decía alguien por ahí, o sea, la Biblia no es una olla de sopa en la que puedes meter la cuchara y si sale una zanahoria no te gusta y la regresas, pero si sale papa, como esa sí me gusta, esa sí me la como. No, no puedes decir esto sí y esto no. O sea, tienes que elegir en qué vas a creer y entonces o es todo sí o es todo no. No puedes estar escogiendo con pinzas qué es lo que aplica y qué es lo que no aplica sin un estudio adecuado. No se trata solamente de leerla así. Y esa es la enorme diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Y para estudiar la Biblia necesitas estudiar contexto histórico, social, político y económico para poder entender cuándo se están refiriendo algunas indicaciones son históricas, son locales, son por el entorno y cuáles son principios bíblicos que debemos aplicar como creyentes y como iglesia aún en el 2025. Y ahí es donde tampoco saben, por ejemplo, cuando conversamos de esto de los cambios, no saben cómo llegamos de Gálatas 3 a después decir, por ejemplo, el someterse, el que aprenda en su casa, el no permite, lo que dice a Timoteo, a la mujer enseñar por sobre el varón. Pero aquí Pablo, un poco antes, unas décadas antes, estaba hablando acerca de esta igualdad. Claro, pero después la iglesia empieza a crecer, crece, quiere sobrevivir en un contexto adverso donde los de afuera que están mirando la iglesia
y están diciendo, pero miren este movimiento, esta secta, porque era considerada una secta Sí, originalmente. claro. Miren esta secta, y ahí, de hecho, hay un texto que dice, y ellos cometen, ¿cuánto se llama esto? Se casan entre hermanos, porque se trataban de hermanos, ¡Ah! entonces se casan entre hermanos, cometen ¡Solo los incesto, incestuosos! claro. Y esa es la crítica y el cuestionamiento de la iglesia en que la sociedad fuera, por ejemplo, decía, las mujeres tienen que guardar silencio. Y dentro del cristianismo, por ejemplo, en Corintios las mujeres están predicando. Y cuando Sí, dice el claro. texto, calle la mujer en la congregación, la pregunta es, ¿eso estaba en el texto original? En los O, primeros. o volvemos a en qué contexto se estaba ¿Por qué lo dando. está diciendo? Y lo está ¿Por qué lo diciendo para está los de diciendo? afuera. Porque Ajá. paradójicamente el texto corintio está diciendo que las mujeres predicaban, enseñaban. Esta eran parte de la liturgia del culto. Sí, claro. Sí, En que no Hechos tiene tenemos a sentido. las hijas de Felipe profetizando. ¿Sí? O sea, Entonces, como un claro, en primer esa ejemplo. primera iglesia había una participación. Después la iglesia se da cuenta que si quiere sobrevivir, Necesita moldarse a ciertas necesita cosas, moldarse claro. de nuevo afuera. Y Sí, por claro. eso termina convirtiéndose en la religión del imperio. De hecho, le funcionó, po. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, vemos que después las cartas que son posteriores, las deuteropaulinas, nos damos cuenta que hay una restricción, que los ministerios ahora son masculinos, ya no está esto de los dones proféticos, en que el que tenía el don podía interactuar, hablar, profetizar, enseñar, sino que vemos, nos encontramos que la iglesia, al pasar de la iglesia doméstica, pasa a a este templo, este edificio, Mm, donde tiene que adecuarse, donde empieza una jerarquía y empieza una estructura. Y por lo tanto, para crecer y sobrevivir a la época, no puede ser como venía siendo, porque los de sí, afuera claro. ya lo miran raro y ellos quieren permanecer. Por lo Sí, tanto, no sí. queda otra que decir, ya, ahora se someten todos los unos a los otros, los hombres a las mujeres, el hijo a los padres, los hijos, el esclavo, y de hecho después, mientras más pasan los años, ya las cartas a los esclavos es como, no, sufran por Cristo, y si te toca un mal patrón, bueno, sufre como Cristo sufrió. Pero unos años antes no estaba diciendo eso, estaba diciendo a los patrones, a los amos, También pórtense, tengan que fueran buenos misericordia. amos, Y ya claro. las últimas cartas, como al esclavo, aguanta, aguanta, porque Cristo padeció. O sea, hay una mutación, evidentemente, de mantener la estructura dentro de esta iglesia cristiana que está creciendo muchísimo, que está llegando a las partes más altas del imperio. Por lo tanto, ya no puede ser esta iglesia de iguales. La primera, la que hacía Gálatas, Sí, ya no puede ser igual. claro. Entonces ahora, no, mujer, sométete, tú ya no hablas, si tienes alguna duda, pregúntale a tu esposo en la casa, pero aquí en la iglesia, no. Y es igual a los documentos de la época. Si de repente las personas, eso, que cuando van estudiando la Biblia piensan que es único, que poco menos bajó del cielo a la tierra y uno va leyendo el pensamiento, los escritos de algunos filósofos, pensadores de la época y exactamente lo mismo trasladado a un contexto cristiano, como los códigos domésticos. Trasladado con un poco más de amor nomás, pero trasladado al mundo cristiano, con el fin de sobrevivir. Ajá. Entonces, si la iglesia del primer siglo se transformó para sobrevivir, ¿por qué la iglesia del 2025 no se transforma también a la sociedad de ahora? Ya que le gusta transformarse a la sociedad. Bueno, transfórmese ahora a la sociedad de hoy día, en que no ve diferencias entre un hombre y la mujer, que acceden a los mismos lugares, los mismos puestos, las mismas jefaturas, con las mismas capacidades, de liderazgo intelectual. Porque hoy no le puedes decir en un gobierno parar y decir, no, es que una mujer va a ser, no es buena candidata porque su liderazgo es emocional o no tiene tanto nivel académico o cognitivo para poder liderar. Sí, Y como decía, MacArthur en su video siempre está diciendo eso, que la mujer no puede liderar iglesias porque cada vez que lidera o ha liderado en la historia o en la Biblia, como decimos en Chile, queda la embarrada. Entonces, esto ocurre en el contexto de iglesia, pero no ocurre afuera. No podrías decir lo mismo afuera. Y de hecho, en sí. ese momento en que él está hablando, todo el mundo lo aplaude. Si lo Bueno, dijera también porque afuera, se entiende, evidentemente se entiende que es por el contexto en el que lo está diciendo. Y ¿con también quién? tenemos que entender que, pero es que también tenemos que entender que tiene que haber una diferencia
siempre va a tener que haber una diferencia entre afuera y en la iglesia. Y vuelvo a, por eso es tan importante estudiar el contexto histórico, el contexto social y cultural de la Biblia, como para poder entender cuáles de los principios son principios eternos, digamos, son principios de vida que se deben, no solamente se pueden, se deben aplicar a la iglesia, y cuáles son cuestiones que son locales, que eran para el momento, que eran para una situación en específico, y que ya no tenemos la necesidad de cosas tan, a lo mejor triviales, si tú quieres, de repente para algunas personas, por ejemplo, como la cuestión de cortarse el pelo. O sea, como hay algunas iglesias que en este momento le siguen exigiendo a las hermanas que no se corten el pelo porque la Biblia dice que no hay que cortarse el pelo. Bueno, sí, pero vamos a entender el El contexto. contexto. El contexto en el que se dio esa instrucción es porque estábamos hablando de que en ese momento y en esa ciudad había sacerdotisas que eran prostitutas, sacerdotisas que trabajaban para el templo de Artemisa, y la manera de identificarlas era porque se rapaban. Entonces, por eso Pablo les dice, no se corten el pelo, pero no es de que no se lo corten nunca jamás, es de que traigan el cabello largo para que se note que son diferentes, que ellas, por además entendiendo que también están en un contexto de liturgia, también están en un contexto de iglesia, pero entonces que se vea la diferencia, y una diferencia obvia, y lo más obvio va a ser el cabello, ¿no? Entonces, por eso es, no se lo corten. Pero ahora, en nuestro contexto moderno, 2025, Occidente, pues si traes el pelo corto, si traes el pelo largo, si te rapas o te lo pintas de colores, no tiene ninguna connotación espiritual para nosotros. No tiene ninguna connotación, no hay ninguna repercusión litúrgica ni de iglesia por cómo traigas el cabello. O si te Pero pones eso o no son te ciertas pones cosas. aretes. O sea, Hay otro no es por texto ahí, ¿no? que está diciendo que la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces nadie en la iglesia se atrevería a decir hoy día, no, es que la forma en que se salven las mujeres es engendrando hijos. O sea, Alma, no nos salvaríamos. No, pues no. Ya Nos vamos valió. las dos al infierno. No No, pues tenemos ya, hijos. ya Ya, no valió. tuve ya. Sí. Entonces, claro, ninguna persona hoy día se pararía en un púlpito y le diría a las hermanas, hermanas, ya Que no, tú que solamente todavía no así. tienes hijos y todavía puedes tenerlo, ¿por qué no te pones a tener hijos? Porque la Biblia dice que si tú no tienes hijos no te vas a salvar. Para todos Sí, sería pero descabellado, pero está ahí en la carta. sí, 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 pero, Y lo del pero pelo volvemos también, a pero lo lo. del pelo se Pero, sigue replicando y lo de mamarte no. Entonces, como, sí, ¿qué tomamos? es eso, ¿no? ¿Qué tomamos? ¿Qué tomamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y pues bueno, tenemos que pedirle mucho. Creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que, y seamos honestos, la iglesia moderna cada vez le da menos lugar al Espíritu Santo, cada vez le da menos campo de acción al Espíritu Santo, y se ha vuelto muy humana, se ha vuelto muy humana la iglesia. Incluso en las iglesias, o sea, siento que hay como que los polos opuestos, ¿no? O sea, o de plano sobreexplotan la figura del Espíritu Santo y la Mm, ponen sí. incluso por encima de Jesús, cuando la palabra dice que el Espíritu Santo viene a hablar de Jesús y viene a recordarnos de él y viene a ministrar sobre él. Y tenemos la otra cara de la moneda en la que, por no querer caer en ese extremo, prácticamente suprimen al Espíritu Santo. Pero en uno o en otro caso, no creo que no se le está dando tanto el espacio para actuar como se hacía obviamente en la primera iglesia, en donde él era el que dirigía, él era el que decía lo que sí y lo que no. Y obviamente, pues las cosas serían muchísimo más fáciles y mucho más claras si permitiéramos que el Espíritu Santo nos dirigiera y no tuviéramos tanta intervención humana dentro de la iglesia. Pero al final de cuentas, pues bueno, tiene que suceder porque la Biblia dice que tiene que suceder. Al final de cuentas, la misma iglesia se corromperá, la misma iglesia, le dará la espalda, la misma iglesia, y a final de cuentas Jesús dijo, ¿no? Cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Tiene que pasar, desafortunadamente tiene que pasar. Tratemos y pidámosle al Señor que podamos ser fieles, que podamos ser encontradas como parte de ese remanente, de esa manada pequeña de la que habla el Padre, y pedirle al Espíritu Santo que nos siga guiando, que nos permita seguir teniendo sensibilidad hacia Él y poder
seguir, que nos pueda seguir guiando y podamos seguir respondiendo a su llamado. Claro. Al final el trasfondo es el equilibrio, porque durante mucho tiempo Claro. se utilizó esto de decir, en nombre del Espíritu Santo, no, si el Espíritu Sí. Santo, hermano, ¿Se abusó? el que me enseña todo. Y en efecto, Juan dice que el Espíritu les enseñará, les recordará todas las cosas. Pero el tema es que eso también va de la mano de preparación, porque al final muchos de los errores, lo que dices tú, tiene que ver con no saber interpretar por Ujú. simplemente tomar el texto y no aplicar normas, reglas, muchas veces fuera de contexto literal, fuera de contexto histórico, lingüístico. Entonces, claro, para salvación sí, cualquier persona humana va a leer la escritura y va a encontrar la salvación ahí. Sí, el tema está cuando hablamos de este tipo de cosas que tiene que ver Ujú. con interpretación. Y esa interpretación nos puede llevar a de repente las tremendas herejías que leemos, escuchamos Sí. ahora y a lo largo de la historia, porque también durante mucho tiempo esto de prepararte o de estudiar es como la mucha letra mata. Así que no estudia, hermana. Sí. Eh, Todas las mujeres, y efectivamente. sobre todo las mujeres, o muchas de las cosas que Ujú. me han preguntado, ya, y con tantos años de estudiar, eso no te hace atea, porque yo conocí a un montón de teólogos que terminan siendo ateos. Y sí, puede ser, pero en mi caso, y yo sé que varias de las chicas acá que están en Débora, que son teólogas, otras compañeras, profesoras que tengo, evidentemente no es así. O de repente dicen, no, es que porque se ponen a estudiar no dejan que el Espíritu Santo esté en ellas. Y yo Mm. veo, no sé, de repente compartiendo con mis mismas profesoras, que son mujeres tremendas, tremendas, de mucho estudio, formación y conocimiento, y tú evidentemente ves el Espíritu Santo en ella, y no es porque anden danzando o Eh, hablando en lenguas. Hablando de No estoy lenguas, diciendo así es. que eso Que no sea no. correcto, no, no estoy Ajá. buscando eso, sino que me refiero en que muchas veces pensamos que el Espíritu Santo solo se manifiesta así. Y no, 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 Y, no. eh, y es más que una manifestación. Así es. Tiene que ver con lo que decíamos recién, con lo que irradia de ti, con tus actos, con tu conducta. eh, y el simplemente los estudios son una herramienta que nos van permitiendo poder acceder y entender. Mientras yo, ayer comentaba precisamente con una de las chicas que ahora está estudiando con nosotras, porque decía, pues el estudio bíblico y ahora entiendo hartas cosas. Yo tenía casi un enojo con Dios. Y yo le Mm. decía, es que a mí me pasa lo mismo, era lo mismo. Yo crecí pensando que Dios era un Dios machista porque restringía tanto a las mujeres y a medida que comienzo a estudiar, a buscar, a avanzar ahí en los institutos teológicos, me di Este, cuenta que el tema no era Dios. Y ujú. no, y si bien amo leer, pero más allá, y ustedes son testigos de las clases que hacemos, que más allá que uno ame leer y tenga diferentes posturas, visiones, lo que yo más aprendí es estas reflexiones, las que hacemos acá las dos juntas. La Sí. mayoría de esto, y ustedes son testigos porque he hecho clases todo el año de la misma forma, es que tomamos el texto y lo leemos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Qué dice el texto? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ¿Qué dice? puedes ver de ahí? ¿Qué puedes ver al desmenuzarlo? ¿Qué puedes encontrar ahí? Así que Sin hermana, así hacemos necesidad de clase. alguien más. Así hacemos clase por si acaso. Así es, así es. Y bueno, a final de cuentas, cerrando y Sí, regresándonos a muchísimo María. al original, tema original que era María de Betania. Precisamente veamos cómo Jesús le dijo a Marta, esta María ha elegido la mejor parte. Y la mejor parte es aprender del Señor. La mejor parte es estar a los pies del Señor, a los pies del Maestro, para aprender de Él directamente, aprender de la fuente directamente. Entonces, seamos como María, pongamos como prioridad el aprender del Señor directamente, de Él y de su palabra, que esa sea nuestra prioridad. Convirtámonos en discípulas como lo fue María. Recordemos, creyentes somos todos los que hemos aceptado a Cristo, pero discípulos son muchos, somos muchos menos, porque el ser discípulo implica acción de nuestra parte. El ser discípulo implica poner tiempo, disposición,
a veces recursos, Mm. vida a los pies de Jesús y decir, aquí estoy, Señor, quiero aprender de ti, quiero ser como tú, quiero llegar a ser como tú. Y María lo hizo y Jesús se lo reconoció. Y en general, una de las cosas que más amo, y por eso hacemos esto, de grabar estos espacios y que los pueda ver cualquier persona, porque al final lo que hacemos es llevarle, como decíamos recién, a que usted vuelva a leer esa historia, pero que ahora repare los detalles, conociendo un poquito más cuando hablamos y colocamos un poco de contexto histórico y eso. Pero siempre vamos a partir de la base de relea junto con nosotros los textos bíblicos y véalo ahora. Porque no estamos inventando nada, lo que le Nada. encontramos es lo que vemos ahí, y sumamos unas cuantas cosas de la historia, cosas que usted misma puede encontrar buscando los pensamientos de los grandes filósofos de la época, en el siglo primero en el que vivió Jesús, cómo era, qué se pensaba de las mujeres, de la familia, de la ciudad, de la polis. O sea, es lo que usted va a encontrar buscando en internet acerca de qué se pensaba de la mujer en el siglo primero, en el mundo romano, en el mundo judío. O sea, no es nada que nosotros hayamos inventado, está ahí al acceso de toda Al cualquier acceso, todo, persona no, en no internet son que busque. estudios secretos, ocultos y ¿No? misteriosos. Están en internet, pregúntele a don Google y ahí lo encuentra. Está enciclopedias de la época y todo eso. Lo va a encontrar ahí. Así No hay es, nada oculto, como dice así Alma, ¿no? es, Está todo así ahí. es. Así es, Sí. está. Y eso nos ayuda, el contexto ayuda muchísimo a que podamos entender por qué se dieron las situaciones como muchas veces como se dieron. Y también precisamente nos va a permitir entender y valorar más estas interacciones que Jesús tuvo con las mujeres. Valorar más estos regalos que les dio a las mujeres de tener estos eventos tan significativos en su ministerio, precisamente porque lo hizo contra cultura, porque lo hizo rompiendo con la estructura de la época. Entonces creo que sí valoramos más y podemos apreciar en toda su magnitud que Dios no es machista, nunca lo ha sido y nunca lo será. No es Dios, son los Oye, como que hombres se me salvando ocurrió una mujeres. idea para estudio del lunes. Las mujeres en el libro de Juan. Para el estudio Ahí de está, mujeres en el libro de Juan. el libro de Juan. Sí, Bueno, pues terminamos. entonces cerramos este estudio. Sí, ya sabemos que nos fuimos como siempre, pero Bueno, les damos si muchas llegó gracias hasta porque aquí, nos ven, a pesar por haber llegado hasta aquí, y les damos muchas gracias, muchísimas gracias de verdad, porque cada vez vemos, llegan más personas a los canales, cada vez tienen más vistas los videos, les damos muchas gracias. Déjenos por favor sus comentarios, platíquenos. Sobre María, ya sabemos que esta historia es bien conocida, pero ¿habían visto ustedes esta perspectiva diferente sobre María de Betania? Cuéntenos, déjenlo aquí en o los tal vez como comentarios. decimos en Chile, las hermanas y la Jessica con la Alma se avanzaron 3 pueblos más adelante. Bueno, también es bienvenido. Sí, ya sabemos, pero así nos aman, yo lo sé que así nos quieren. Por favor, suscríbanse, no se les olvide, píquenle a la campanita para que les avise cuando subimos video. La semana pasada no tuvimos video porque estuvimos de vacaciones, porque Sí. fue mes patrio para Chile y para México. Celebramos en la misma semana, entonces nos tomamos unos días, pero ya regresamos, Así entonces que, la próxima queridas semana. hermanas internacionales, en Chile se para toda la semana para las fiestas patrias. Yo sé que para Así ustedes es es. raro, pero verdad en Chile es como el tiempo de mini vacaciones y se para, le hizo todo, así que dijimos, no, esta semana de vacaciones no hay video, pero ya estamos de vuelta. Pero estamos de vuelta y aquí estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les amamos muchísimo en el Señor. Yo soy Alma Celina Jessica Jerez, y esto fue Las Déboras. estudian. Las mujeres de la Biblia. Nos vemos. Adiós. Adiós.